Continuamos con nuestro estudio del tabernáculo de Moisés. Yo pensé que por lo menos cuando llegáramos al asunto de la mesa de los panes de la proposición, por ahí en 2 o 3 reuniones íbamos a tomar, y ya llevamos como 7 solo en este asunto de la mesa de los panes de la proposición. Entonces vamos a Levítico capítulo 24, que fue el pasaje que leímos hace 8 días, para mostrar de qué material, con qué ingredientes se hacía el pan, ¿ven? De la mesa de los panes de la proposición. Hoy vamos a compartir un poco más lo que es este pan y ciertas cosas que nos dan Moisés en detalle. Acuérdense que Moisés, gracias al Señor, Moisés fue fiel en la casa para todas las cosas que se habría de decir. O sea, Moisés fue cuidadoso en cada uno de esos detalles, porque cada uno de estos detalles era sombra de una realidad espiritual, la cual el Señor iba a cumplir con su iglesia, ¿eh? Entonces mira cómo lo dice. Entonces estamos en el capítulo 24 del libro de Levítico, versículos 5 al 9. Y dice: y tomarás flor de harina. Hace 8 días hablamos fue de eso, ¿no? Cómo el Señor hace y cómo el Señor trabaja con su pueblo para obtener la harina sobre la cual va a ser sus panes. Y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de fa. Esa palabra de fa es agregada en la de efa. Esa palabra es añadida en la traducción. La verdad son 2 décimas de gomer, porque 2 décimas de fa queda un pan supremamente grandote, porque el efa más o menos es como 3, yo no me acuerdo bien, pero es casi 1 kilo. Pues, y la mesa es pequeñita, hermano. ¿Ustedes se acuerdan más o menos de la mesa? De la medida de la mesa cuando lo vimos. Entonces es de un gomer, que más o menos termina siendo el pan como de 700 gramos. Un hermano hacía el cálculo. Y dice: y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Entonces eran 12 tortas o 12 panes. El 12 es número de la totalidad del pueblo de Dios. Amén. La iglesia está fundada sobre la fe de los apóstoles. ¿Y los apóstoles eran qué? 12. O 12 tribus de Israel. El número 12 siempre en la Biblia nos habla de la totalidad del pueblo de Dios. Y era puesto en 2 hileras, 6 y 6. ¿Por qué 2 hileras? Porque aquel pueblo de Dios es llamado a ser testigo. ¿En boca de qué? De 2 o 3 testigos. Entonces es el pueblo que conoce al Señor. Estos panes son el pueblo que conocen a su Señor, y es el pueblo que es llamado a ser testigo en medio de la tierra. Amén. Por eso son los panes de la proposición, los panes que Dios mismo propone o da una propuesta a este mundo. Amén. La iglesia debe ser totalmente diferente al mundo, porque cuando el mundo ve a la iglesia debe ver ¿qué? A Cristo, la santidad, el amor, la misericordia, la fe. Amén. Esas son características que diferencian a la iglesia del mundo. Pero hoy quisiera hablarles, hermano, un poco de los panes, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla mucho del pan. Aun cuando la iglesia se reúne a tomar el pan y el vino, Pablo dice unas palabras bastante interesantes acerca del pan. Entonces, este es el tema que hoy vamos a compartir, los panes de la mesa de la proposición. Entonces, vamos a dejar ahí, vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento, que es ya la realidad del cuerpo de Cristo. Este tema es algo que no solo deberíamos entender, sino que debe ser algo que debe comenzar a pesar en nuestros corazones, hermanos. Tú vas a ver y vamos a leer lo que era en un inicio la iglesia para el Señor, porque la Escritura no nos muestra lo que los hombres hicieron con la iglesia, sino la Escritura nos muestra lo que la iglesia es para el Señor. Amén. Entonces vamos a leer el pasaje clásico que siempre leemos cuando vamos a tomar la cena, 1 Corintios, capítulo 11. Y vamos a ver de qué hablaba el Señor cuando Él hablaba de los panes. Vamos a pedirle, seguramente cuando comencemos a entender estas cosas, ustedes no saben cuánta claridad y cuánta luz nos va a traer al corazón. Miren, es triste, hermanos, que hoy en día para muchas personas
ser la iglesia del Señor es ir a un lugar determinado. Para muchas personas, ser la iglesia del Señor es tener la membresía en un lugar o es pertenecer a algún sitio. Es más, para muchas personas que han salido, que están en un sistema, para muchas personas la iglesia es un lugar. Entonces te dicen, hermano, pero es que este lugar es santísimo. Y eso es un concepto totalmente antibíblico, hermano. Mira, ¿cómo sería que cuando, digamos, los cristianos eran perseguidos en el Imperio Romano, ¿sabes cuál era dónde se reunían, hermano? En las tumbas. Y allá se reunían para esconderse, en las catatumbas, y comían la cena allá, y el lugar no importaba. Imagínate el lugar santísimo, una tumba. Esos son conceptos que hoy en día son muy comunes, hermanos, pero nosotros debemos ser libres de todo eso y renovar nuestro entendimiento por medio de ¿qué? De la palabra. ¿Ven? Entonces vamos a leer la palabra que dice acerca de los panes. Corintios capítulo 11. Versículo 23, que es el pasaje que siempre leemos cuando vamos a tomar la cena. ¿Ven? Mira lo que dice Pablo de la cena. Porque acuérdense que la cena nos habla de la comunión del cuerpo de Cristo con su Señor. ¿Amén? Entonces cuando nos reunimos a estar juntos hay algo que nos une en común. Y dice en el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Acuérdense, hermanos, porque estas son palabras que están muy juntas en el Nuevo Testamento. El pan es el cuerpo de Cristo. Pero ustedes piensan, ¿el cuerpo físico de Cristo? ¿De qué está hablando el Señor? Porque un día les dijo a los judíos, si ustedes no comen de mi cuerpo y beben de mi sangre, no tienen vida. Entonces le dijeron, comamos de tu cuerpo. Y hasta los discípulos se fueron. Y el Señor les dijo bravo a los 12, ¿ustedes también quieren irse? ¿Acaso les ofende lo que les dijo? De cierto os digo, mis palabras no son carne, o sea, no se deben entender con la naturalidad, sino que mis palabras son espíritu y vida. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que eso de que teníamos que comer de Él nos estaba hablando de una realidad espiritual. ¿Cuál era esa realidad? Que Cristo iba a ser molido como un pan y que tú, cuando creyeras en Él, cuando creyeras en lo que Él hizo por ti en la cruz, ibas a recibir lo que Él hizo. ¿Ibas a qué? A comer por la fe. Fe, creer, comer son cosas espirituales. ¿Amén? Cuando tú tomas a Cristo y lo haces parte de ti mismo, estás comiendo de Él. ¿Eso es una qué? Realidad, pero no una realidad física, no somos caníbales, sino estamos comiendo de Cristo, pero la realidad ¿qué? Espiritual. Por esa canción de Chile tan preciosa que dice, qué bendita realidad eres tú para mí, oh Cristo. ¿Sí? ¿La han escuchado? Preciosa, hermanos. Entonces, el Señor está hablando de una realidad. Cuando estaba tomando la cena, en sí el pan y el vino no es, sino representan una realidad espiritual. Miren, hermanos, hay algo que la mayoría de cristianos ignoran en estos tiempos, y es la realidad del cuerpo de Cristo. Ese concepto se perdió en la historia de la iglesia, hermano. Ese concepto ya no hay. Para ti la iglesia es que cierto lugar, cierta organización, pero, y yo he escuchado, hermanos, que hay hermanos que dicen, hermano, pero estoy esto y esto y esto, pero si salgo de aquí, ¿a dónde voy? Porque tenemos el concepto que esa es la iglesia. Pero vamos a leer lo que la Biblia habla de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Un asunto que los últimos, después de la Reforma, uno de las grandes cosas que el Señor ha comenzado a restaurar ha sido la visión de la iglesia. Y vamos a hablar de lo que la Biblia habla acerca de estos panes que son ¿qué? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a leerlo con nuestros propios ojos. Yo quiero que lea, hermanos. Y dice, asimismo tomó también la copa,
Y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, la cena tiene dos ingredientes principales. Uno es el pan, que es el cuerpo. El otro es la sangre, que es el vino. Pero también el vino nos habla de una realidad espiritual, amén, que es la sangre de Cristo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta ahí parece muy tranquilo, pero Pablo va a comenzar a hablar de algo bastante delicado, hermano, algo bastante serio. Mira lo que dice: de manera que cualquier cristiano que comiera este pan, que es el cuerpo de Cristo, ¿cierto?, o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando nosotros leemos estos pasajes, y yo lo he escuchado en muchos lugares, cuando los hermanos comienzan a citar estos pasajes, comienzan a decir: hermano, si usted no se ha bautizado ni puede tomar el vino, ¿sí? Hermano, si usted esto, no puede tomar ni la cena ni el vino. ¿Será que de esto está hablando Pablo? Mira, ¿qué es discernir el cuerpo? ¿Qué es no tomar la cena indignamente? Lo va a explicar. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces decimos: hermano, mire, antes de tomar la copa, mire si usted está en pecado o mire si no está en pecado. ¿Sí? Eso es lo otro que decimos. Y amén, porque la mesa del Señor es una mesa limpia, santa. No te atrevas a tomar la cena si realmente no te has lavado con la sangre de Cristo. Pero Pablo no está hablando de eso tampoco, hermanos. No está hablando de eso. Mira lo que sigue diciendo: porque el que come y bebe indignamente. ¿Qué es comer y beber indignamente según las palabras de Pablo? Mira. Sin discernir el cuerpo del Señor. Mira lo que está diciendo Pablo: no te atrevas, hermano, a tomar la cena si tú no entiendes, si tú no comprendes, si tú no sabes qué es el cuerpo de Cristo. Y acuérdense que el cuerpo de Cristo es el pan, ¿sí? Lo estábamos leyendo. No pierdan la idea, porque viene Pablo con un hilo conductivo. Entonces, ¿el pan es qué? El cuerpo de Cristo. Y hermano, no te atrevas a comer la cena si tú no entiendes qué es el cuerpo de Cristo, está diciendo Pablo. Qué frases, ¿no? Y mira, le agrega todavía un grado de temor al asunto. Por lo cual, porque si tú bebes el cuerpo indignamente, ¿qué pasaría? Hay muchos enfermos. Tal vez el Señor, ¿qué? Trae una enfermedad sobre ti. Y no solo tal vez trae una enfermedad sobre ti, sino que tal vez hay debilidad en tu vida. Y tal vez, dice Pablo, y no mira que no lo hace como si fuera excepciones, sino mira como dice: y muchos, ¿qué? Murieron. ¿Por qué? Porque no discernieron el cuerpo de Cristo. Oiga, qué asunto tan delicado, ¿no? No se han puesto a pensar. Yo he visto que muchos hermanos leen estos pasajes y los relacionan con otros asuntos. Entonces, cuando vamos a compartir de los panes de la mesa de la proposición, lo que realmente queremos es discernir qué es ese pan, qué es ¿qué? El cuerpo de Cristo. Entonces vamos a leer a la luz de las Escrituras qué es el cuerpo de Cristo, por qué Pablo le pone tanto énfasis y por qué debería ser algo de temor en nuestros corazones. Curiosamente, el Señor permitió que Pablo tocara estos temas con la iglesia en Corintios. Una iglesia que estaba pasando por una cantidad de cosas que extrañas, pecados, divisiones, un desorden terrible en cuanto a los dones, en cuanto a los ministerios. Entonces vamos a leer lo que el Señor le dijo a la iglesia de Corintios, pero apliquémoslo como el Señor le dice a las iglesias de Apocalipsis: en lo que oigan las iglesias, ¿no? Oigan lo que el Espíritu habla a las iglesias. Ya lo que el Señor dijo a los corintios es para todos
los que creemos en Él. Entonces, antes de ver los pasajes claves, Pablo, aún en el capítulo 10, hay una hojita antes, ya había comenzado a hablar del asunto. Mira cómo lo dice, en el capítulo 10, versículo 15. Dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Mira lo que va a hablar de la copa y del pan. La copa de bendición que bendecimos. La copa, el vino, ¿sí? La cena, hermanos. Pregunta el Señor, Pablo, ¿qué es? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Qué es la comunión de la sangre de Cristo, hermano? Es cuando todos nos sentamos alrededor de la mesa, siendo limpios por la sangre del Cordero. Miren, hermanos, la sangre del Cordero fue derramada por causa de ¿qué? Del pecado. Porque sin sangre no hay remisión de pecado. Fue la manera que Dios escogió para satisfacer su propia justicia. Dios no te recibe a ti porque ores, Dios no te recibe porque cantes, Dios te recibe porque su Hijo abrió un camino nuevo y vivo ¿a qué? Por medio de su sangre. La sangre es para el Padre, porque cuando el Hijo viene ante el Padre cual sumo sacerdote, no viene con las manos vacías, sino viene con su propia sangre, y a través de esa sangre venimos en Él y Él nos abre un camino nuevo y vivo. Amén. Entonces, un cristianismo sin sangre es apostasía. Un cristianismo sin sangre es blasfemia. Tú puedes orar, tú puedes ayunar, tú puedes dar ofrendas, tú puedes cantar muy bonito, pero si no vienes a través de la sangre de Cristo, está que el querubín con la espada desenvainada. ¿Cómo te vas a atrever a acercarte a la presencia de Dios? Amén. Si no has limpiado tus pecados con la sangre? La sangre es por el pecado. No solo delante del Padre, sino cuando tú pecas y sientes que Satanás te acusa y te acusa y te acusa y te acusa, ¿cómo lo vas a vencer? ¿Le vas a decir, no, Satanás, hoy voy a orar para reprenderte? No, la sangre, tú le vas a decir, Satanás, mis pecados todos fueron llevados en la cruz de Cristo. Como decías, cuentan una historia que no se sabe si fue real o no, de Martín Lutero, que él estaba ahí, Satanás se le presentó con un pergamino lleno de los delitos, de los pecados de Martín, y comenzó a acusarlo, y él estaba escribiendo y cogió una tinta y se volteó y se la tiró. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y eso es lo que dice Apocalipsis. Estos le han vencido. ¿Cómo? Por la sangre. Miren, hermanos, esta es la ignorancia de hoy, que miren lo que pasa en el cristianismo. Vas tú por la calle y te va a robar a alguien, me cubro con la sangre de Cristo. Hermanos, la sangre no es para el ladrón, la sangre era ¿para quién? Para la justicia del Padre. Eso es ignorancia, hermanos. ¿Qué debe hacer cuando una persona viene, un ladrón, a robarlo? El Señor les dijo, entregue las cosas. ¿Sí? Si te pide el saco, dale los zapatos, dale todo. ¿Por qué? Porque, miren, no vale tanto algo la pena para arriesgar nuestra vida. Yo he visto cristianos que se arriesgan. Es que la sangre me cubre. El Señor no dijo eso. La sangre es ¿para quién? Para satisfacer la justicia del Padre y para limpiar nuestras conciencias de obras malas. ¿Sí? Y para el acusador. Pero para el ladrón, dale todo. No te apegues a las cosas materiales. ¿Cuánta gente ha perdido la vida por un celular? Y la Biblia dice, si el ladrón viene a ti, si te pide esto, dale todo. No arriesgues tu vida, no seas necio. Pero los cristianos hoy andan cubriéndose con la sangre de Cristo. No es para eso la sangre. Eso es característica de un pueblo que no conoce lo que dice la Biblia. La Biblia le dedica capítulos. Tú lees Hebreos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, hablando de la sangre del Cordero. Pero son libros que no se leen, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Acá duramos como 6 domingos estudiando lo que era la sangre de Cristo. ¿Amén? Y en todos los pasajes que leímos, nadie se cubría con la sangre de Cristo. ¿O sí? Imagínate.
Pablo, cuando lo iban a azotar, me cubro con la sangre de Cristo. Qué cosas, ¿no? Entonces la comunión es en torno a ¿qué? A la sangre, al sacrificio del Hijo de Dios. Pero no solo la comunión, porque ese es un ingrediente de la cena, ¿no? El vino, la sangre. ¿Cuál es el otro ingrediente? Pregunta Pablo. El pan que partimos. Mira la pregunta que hace Pablo. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? O sea, hermanos, cuando ustedes se sientan a comer el pan, ustedes no son conscientes, primero de esto, que el Cristo tiene un cuerpo. Ese cuerpo ya vamos a ver quiénes son. Y ese cuerpo tiene una comunión, o sea, están juntos, perseveran juntos, caminan juntos, ¿en torno a qué? En torno a Cristo, no en torno a la visión de un hombre, porque es que hoy en día, hermanos, el Señor me dio una visión. Entonces ahora todos los hermanos siguen ¿qué? La visión de un hombre. Pero no, hermanos, aquí, lo que el Señor quería cuando Él hablaba de su iglesia, lo primero que Él dijo es que yo soy la cabeza. ¿La cabeza es quién? El que manda, el que dirige, el que decide. Y ustedes son mi cuerpo. Mira cómo lo dice Pablo, dice, siendo uno solo el pan. ¿Cuántos panes hay? Uno solo. Esos 12, aunque son 12, son uno solo. ¿Por qué? Porque todos provienen de la misma ¿qué? Harina, masa. ¿Qué es qué? Cristo mismo. Miren, hermanos, delante de Dios, Dios solo tiene un pueblo. Para Dios no existen los bautistas, para Dios no existen los metodistas, para Dios no existen los pentecostales, ni los carismáticos. Eso es totalmente ¿qué? Antibíblico. Dios cuando ve a su pueblo, ve solo un pueblo, hermanos. Hay preguntas que causan cisma y división en el cuerpo de Cristo. Nosotros hemos dividido, y ahorita lo vamos a leer por las Escrituras, cómo el cuerpo ha sido fracturado por los hombres. Pero cuando Cristo vino a morir por un solo cuerpo. Y ese pueblo está constituido, ese cuerpo está constituido por todos los hombres en cualquier lugar, en cualquier nacionalidad, en cualquier parte de la historia que han invocado el nombre del Señor Jesús. Mira cómo lo dice más adelante, dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser ¿qué? Muchos somos un cuerpo, pues todos, porque lo que nos une ¿qué es? Participamos de aquel mismo pan, que es el sacrificio del cuerpo de Cristo, de Él mismo. Entonces, vamos a leer lo que la Biblia llama como somos. ¿A quiénes Pablo se estaba refiriendo cuando él decía somos un cuerpo? ¿Se estaba refiriendo a la iglesia paulina en Corinto? ¿O a la iglesia petrina en Jerusalén? Esos conceptos no existían en la Biblia, hermanos. Y no solo no existían en la Biblia los condena. Entonces vamos a leer lo que Pablo habla de muchos, porque queremos discernir el cuerpo de Cristo, el pan, ¿sí? Queremos saber de qué la Biblia habla esto. Los versículos que hablan de esto, ¿qué es lo que Pablo nos está queriendo enseñar? Entonces el primer pasaje que vamos a leer es el mismo saludo que el Señor Pablo le dio a la iglesia de los Corintios, ahí en el capítulo 1, versículo 2. Dice, capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios, ya comenzamos a hacer bastantes aclaraciones, la iglesia no es de ningún hombre. No es que tal hombre que se levanta y dice, es que yo he levantado esta iglesia, esta es mi iglesia. Debería alguien pararse y decirle, ¿cuándo moriste por ella si es tu iglesia? ¿Cuándo derramaste tu sangre si es tu iglesia? ¿Cuánto te sacrificaste en la cruz por ella? Ningún hombre puede atreverse a decir mi iglesia. Porque imagínate, tú tienes tu esposa y tú tienes amigos que has contratado para que la atavíen para cuando se vaya a casar ella contigo, ¿sí? Entonces está el amigo ahí vistiendo a la esposa y llega el amigo y comienza a tocar a la esposa. ¿Tú qué harías?
Claro, y eso es lo que hoy hacen con la iglesia del Señor. Comienzan a decir, esta es mi iglesia, a manipularla, a abusar. Hoy es un abuso lo que en muchas partes se hace con la iglesia de Cristo. Yo no me imagino el día que el Señor venga a juzgar a sus siervos, porque el hecho que seas un siervo ni siquiera te da derecho a enseñorearte de la esposa del Cordero. ¿Cuál es la esposa del Cordero? Mira lo que dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Miren, hermanos, la iglesia es de Dios y la iglesia no tiene nombres. Los únicos nombres que la iglesia tomaba en el Nuevo Testamento era el lugar donde los hermanos vivían. Ese era el único nombre que tú encuentras para una iglesia en el Nuevo Testamento, ¿sí? La iglesia en Corintio, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Odisea, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Teatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia, la iglesia en Roma, la iglesia en Jerusalén. No la iglesia de Pablo en Jerusalén, no el ministerio apostólico de Pedro en Samaria, no existe. Debemos, algo que les digo sincera, debemos ser librados de los conceptos de nuestra época, porque es que nuestra época ha sido el trabajo, si lo podemos decir, ha sido las consecuencias de un fruto que se lleva a través del tiempo, pero la iglesia está puesta sobre la palabra y la palabra no cambia, no muda, permanece para siempre. Y eso era lo que se refería el Señor cuando Él dijo, si van a edificar, ponga la casa sobre la roca, no sobre las arenas. Las arenas, ¿qué son? Cosas que pasan con los tiempos, pero cuando nosotros vamos a edificar, no debemos edificar sobre lo que pasa con los tiempos, sino lo que una vez fue establecido por la palabra. Me acuerdo mucho, mire, conozco el testimonio de varios pastores que hoy en día son hermanos queridos, hermanos de muchos países, y uno decía, cuando el hermano Dana Condon de Estados Unidos, que era un pastor bautista, él decía, hermano, yo me creía que la iglesia no podía vivir sin mí, que yo tenía que hacer esto y esto para que la iglesia funcionara, porque yo era el gran siervo del Señor. Y un día el Señor me mostró y le dio como un sueño, una visión, donde él estaba con una cabezota así. Y el Señor le dijo, tú te pusiste como cabeza en mi iglesia. Y de ahí dijo, de ahí me arrepentí, renuncié a todo, al pastorado, al todo. ¿Por qué? Porque yo no me quiero poner en el lugar de Cristo. Dijo eso. Pero hoy en día, hermano, la gran mayoría de siervos que nosotros decimos se quieren poner en el lugar de Cristo. Y miren, hermano, descuartizado el cuerpo de Cristo por amor a sus ministerios. Y ahora vamos a leer que acá comenzó a suceder. Nosotros acá vamos a ver la semilla de lo que hoy nosotros estamos viendo como una cosecha terrible y triste, hermanos. Los tiempos que nosotros estamos viendo es como cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia cautivo. Y se hacía así, ¿te acuerdas lo que leíamos ayer? Que cogió Belsasar los vasos de la casa de Dios y los usó para su propio deleite. Hoy los grandes siervos de Dios cogen a los hermanos, se aprovechan de sus hermanos y se enriquecen y se deleitan. ¿Con qué? Con lo que es santo, los mismos hijos del Señor. Dice, entonces ya comenzamos a poner pautas de lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿cierto? Que está en determinados lugares. Que mira cómo sigue diciendo Pablo, a los santificados en Cristo Jesús, aquellos que han sido puestos apartes por Cristo, como dice en Romanos, a los que antes conoció, a los que predestinó, a estos también ¿qué? Primero que hizo, justificó, ahí está la sangre, y a los que justificó también ¿qué? Santificó. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Señor viene a la vida de una persona, esa persona nace, no dice Pablo que el Señor ¿qué? Lo sella con el Espíritu Santo. Algunos, no muy poco, van a comenzar a ser sellados con la marca de la bestia en la frente y en la mano. Pero el que ha nacido nuevo ha sido sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y dice,
Pero mira, a mí este versículo me parece tan precioso porque nos muestra cuán amplio era el corazón de Pablo para los hermanos. Porque hoy en día los hermanos, yo no sé, viven tan ensimismados que no se abren a ver lo que la Biblia dice que deben ser o vivir. Miren lo que dice: llamados a ser santos. Pero ustedes, corintios, que se están dividiendo por nombres, por ministerios, deben saber que son santos con todos. Mira esta frase, Pablo: con todos. Estos son los que son parte del cuerpo de Cristo. Los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que decía Pablo: Señor de ellos, pero también nuestro. Un solo Señor, una sola fe. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el pan? ¿Cuáles son estos 12 panes? Todos los que en cualquier lugar que invocan el nombre del Señor. Mira, hermano, tú para ser parte del cuerpo de Cristo no tienes que alquilar un salón, no tienes que tener una personería jurídica. Imagínate esto. Acuérdate estas palabras que el Señor le dijo a los judíos que venían a tentarlo. Señor, ¿esta moneda de qué? ¿Debemos pagar impuestos a Roma? Porque según la respuesta ellos la iban a aprovechar ¿para qué? Para levantar o al pueblo o a los romanos en contra del Señor. El Señor. A ver, ¿de quién es la imagen? De César. Entonces, dale a César lo que es de César. Mira, cuando la iglesia asume cosas como la personería jurídica, le está dando al Estado lo que es de Cristo. ¿Por qué? Porque el Estado nunca debió y debe tener ninguna parte sobre la que Cristo compró con su sangre. Ese matrimonio es aborrecible, hermanos. Por eso el Señor le dice a Pérgamo. ¿Sabe qué significa Pérgamo? Muy unido o casamiento. Fue la iglesia la que a través de la historia se casó con el Estado. ¿Cuándo? Cuando Constantino asumió el cristianismo y lo hizo parte lo hizo parte o religión del Imperio Romano. Ahí hubo ¿qué? Un matrimonio. Y ese matrimonio, por eso el Señor le dice: vengo a ti, Pérgamo, con la espada de mi boca, que tiene dos filos. O sea, voy a cortar, porque ese matrimonio es que fornicación e infidelidad. ¿Por qué? Porque tú tienes un marido en los cielos. Tú no tienes que casarte con el Estado. Miren, hermano, es tan terrible que hoy en día muchas de las ofrendas de muchos lugares tienen que dársele un porcentaje de impuestos al gobierno, cuando la misma ofrenda es parte de la iglesia. ¿Pero por qué pasa? Porque la iglesia hoy en día, no como lo hizo Roma, pero sí de alguna manera se está ¿qué? Sometiendo, casando al Estado. Ay, hermano, pero es que nosotros debemos someternos al gobierno, al gobernador, como dice la Biblia, ¿cierto? Como ciudadanos. Más la iglesia es algo espiritual. Y miren, lo de la personería jurídica que viene del derecho romano, en los tiempos del Señor Jesús ya existía. Eso no es nuevo, eso viene del derecho romano de hace siglos. Si los cristianos hubieran querido tener personerías jurídicas, las hubieran tenido desde esa época. Y se hubiera llamado la iglesia de Pablo en Corintio, ministerio apostólico. No sé, para qué me pongo a decir nombres. Pero eso lo hubiera podido hacer desde un comienzo, hermano. Entonces, vamos a ver un poco lo que Pablo dice. ¿Quiénes son los que invocan? Hay dos hojitas atrás, hermano. Solo para saber un poco más claramente quiénes son los que hacen parte del cuerpo de Cristo. Porque también es verdad que muchos de lo que dicen ser cristianos no lo son. Mucho de lo que dice ser iglesia de Cristo es pura apostasía. La iglesia de Cristo no se reconoce por el salón que tenga, ni por el pastor que tenga, ni por el apostolado, sino por la fe. O sea, por lo que creen y confiesan. Eso diferencia la verdad del error. ¿Qué? La doctrina, hermanos. La doctrina. Pero no eso, porque hoy en día tú vas a muchos lugares y acá nosotros creemos y tienen confesión, lo que ellos creen. Pero ni lo predican, y tú vas y hablas con la mayoría de los hermanos nuevos y nunca los han sentado a predicarles el evangelio.
Esto debe ser no solo una doctrina, sino que en lo que perseveramos constantemente y enseñándolo. Mira cómo lo dice Pablo en el 10:8. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que lo visualices y lo decretes. Palabra de fe, somos hijos de Dios y todo lo que yo confiese lo voy a obtener. Porque hoy hay un día en el cristianismo, un movimiento que se llama movimiento de fe. Palabra de fe. Entonces todo lo que decretan, Dios está en la obligación de respondérselo. Esta es la palabra de fe. Mira lo que dice la palabra de fe. Es que el Señor me da un carro. ¿Y cómo, hermano? Pues por la fe. Esa es la fe que Pablo hablaba, hermanos. Ahí tú comienzas a diferenciar lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Mira la fe que Pablo hablaba. Dice que si confiesas, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es esto? Que Él es el dueño de todas las cosas, que a Él le pertenecen todas las cosas por derecho divino. El Padre todo lo creó, ¿para quién? Para su Hijo. Ese es miren, hermanos, el centro de la voluntad de Dios y el trabajo de Dios a través de la historia de la humanidad y en la conclusión de los últimos tiempos es esto: reunir todas las cosas por estrado de los pies del Señor Jesús. Y los hermanos dicen: no, es que repite esta oración. Es más que repetir una oración, hermanos. En la misma centralidad del Evangelio de llevar a todos los hombres ¿a qué? A inclinarse a Cristo, a adorarle, a vivir para Él, a servirle a Él, amén, a estar dispuestos a morir. Mira que Pablo le escribe estas palabras a los romanos, que era una iglesia a la que él ni siquiera había podido ir, y Pablo era consciente que los hermanos en Roma tenían ciertos peligros. Por ejemplo, estaban los hermanos trabajando en una construcción y venía el emperador con toda la guardia pretoriana. Creo que el emperador lo cargaban. Y paraba el emperador. Entonces le decían los soldados a los hermanos: inclínense ante César, porque César es el Señor. Entonces los hermanos, los que no eran cristianos, llegaban y se inclinaban y ofrecían incienso y decían: César es el Señor. Pasaba el otro: César es el Señor. Y los cristianos se miraban y se miraban. Pasa tú, adora a César. No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque Jesús es el Señor. Tú no te imaginas la cantidad de hermanos que murieron por esas dos frases, por esa oración. Porque no es repetir una oración simplemente, es la convicción clara que da el Espíritu de que hay un hombre sentado a la diestra del Padre. Amén. Que un hombre que fue exaltado, que se humilló hasta lo sumo, pero Dios lo exaltó sobre todo. Y ahora manda en cualquier lugar que todo hombre se incline delante de Él y le adore. Jesús es el Señor. Ese invocar es fruto de labios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la predicación ha penetrado y ha mostrado nuestra condición, pero ha mostrado la cruz de Cristo. Y no solo ha mostrado que Cristo murió por ti, la predicación te muestra que Él resucitó, dándole fe a todos los hombres de que Dios lo ha establecido como Señor y Cristo. Miren, hermanos, la evidencia más grande que corrobora que todo lo que el Señor Jesús dijo es verdad fue su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, lo que nosotros oímos en los evangelios hubiéramos quedado con la duda. Pero Dios dice Pablo en Romanos 1, que Él mostrando a los hombres, que por el Espíritu resucitándolo, que era ¿quién? El Hijo eterno de Dios. Ese es un asunto central. Los miércoles vamos a entrar a estudiar esas cosas. Ya les mando el dato. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, o sea, nadie puede confesar si no cree, hermanos, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
¿qué? Serás salvo. Miren, hermanos, lo que nos reúne, lo que hace la diferencia del cuerpo de Cristo es que nuestra fe en el Señor y la salvación. Tú no puedes tener comunión con una persona que dice que es cristiana y ni siquiera sabe que ha nacido de nuevo. Mira, aquella es una persona, comenzamos a hablar un familiar, les he contado. Ella comenzó, no, es que ahora el Señor me ha puesto a levantarme todos los días a las 5 de la mañana a la oración de la iglesia. Es cuando dije eso, se convirtió. Entonces le preguntamos, bueno, ¿y cuándo el Señor te salvó? ¿Qué te hablaron de la obra de Cristo? ¿Cuál obra? Entonces, ¿cómo eres salva? No, pues yo cada día intento salvarme, trato de ser buena esposa. Comenzó a hablar, nunca le predicaron el Evangelio. Creía que se salvaba por sus propias obras. No tenemos nada en común. Le dije, la están engañando. Allá donde la están engañando vilmente, porque no le predican a Cristo. Si a ti tú vas a un lugar y no te predican a Cristo con perseverancia, o sea, de una manera constante, hermano, perdiste la plata, te están engañando. Y uno encuentra personas de 10, 12 años que dicen ser cristianas y no han nacido de nuevo. Qué triste, hermano. Esto es algo que nos debe comenzar a ¿qué? Porque lo que decía Pablo, hermano, necesitamos comenzar a discernir qué es el cuerpo. Tienes que comenzar por el Espíritu, como a coger una pinza y comenzar a separar. Esto es de Cristo, esto no es de Cristo. Este es mi hermano. Uy, este es un apóstol. Este es un hereje. Este es de Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Que tú cuando vas a tomar la cena seas consciente que tú tienes muchos hermanos en muchos lugares. Pero ¿cuáles son tus hermanos? Los que se congregan en mi congregación. Tal vez algunos, tal vez de los que tienes al lado, ni son tus hermanos. ¿Cuáles son tus hermanos? Los que invocan a Cristo. Los que han sido salvos. Mira lo que estamos leyendo. ¿Qué? Los que creen en la resurrección. Los testigos de Jehová no les importa la resurrección. Los musulmanes no les importa. Que ya escuché un debate, ya se lo he contado varias veces. Dijo el musulmán al final: pues a la hora de la verdad, si Cristo murió o no murió, a nosotros no nos interesa. Qué cosa terrible, qué blasfemia terrible. Si murió o no murió, no nos interesa. Bueno, aunque en mucha parte del pueblo cristiano hoy no lo predican, eso muestra falta de interés también. Dice, estamos en el 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos. Pablo tiene el corazón tan amplio de Pablo, de todos, hermano, no importa. El mismo Señor que es Señor de todos es rico para con todos. ¿Qué? Los que hacen obras, los que guardan la ley, los que no, para los que le invocan. O sea, el cuerpo de Cristo son todos, hermano. Miren que me acuerdo mucho de la historia. Hay un folleto que un hermano escribió que se llama ¿Por qué nos reunimos así? Entonces él comienza a mostrar un poco la historia de muchos hermanos que se cansaron, hermano. Se cansaron de la denominación, se cansaron de los legalismos, se cansaron de la división que se ha hecho en el cuerpo de Cristo, porque había épocas, hermano, que si tú ibas a un lugar, hacías parte de la membresía del lugar, ¿sí? Si no hacías parte de la membresía, no podías ni tomar la cena. Entonces, el hermano no quería reunirse con los hermanos, sino el Señor le había puesto a ir a otro lugar. Y cuando llegaba al otro lugar, le dice: hermano, ¿quiere venir acá? Qué bueno, pero tiene que ser parte de la membresía. Si no, no puede tomar la cena. Y él comenzó a ver, dice el hermano, cuenta la historia que, pero es que eso no es Cristo. Si tú eres mi hermano, ¿yo por qué no puedo comer contigo la cena? No, porque tienes que ser parte de la iglesia. Pero es que yo creo, yo soy salvo, yo nací en el Espíritu, soy parte de la iglesia. No, tienes que ser parte de la membresía, que aquí tenemos nuestras normas. Y dijo el hermano: nunca más vuelvo a tomar la cena allá ni allá.
Y comenzó a orar con otros 2 o 3. Y se reunían el domingo solo a tomar la cena, hermano. Y de ahí surgieron un movimiento muy fuerte y muy precioso en la palabra del Señor, que fueron los hermanos Breden en Inglaterra. Los que leen el hermano Charles Mackintosh, tú vas a ver cuánto conocimiento ellos tuvieron de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. Les invito a que lean la literatura del hermano Mackintosh, precioso. Y de ahí muchos hermanos, y ahora por toda la tierra hay hermanos que se cansaron de los vasos viejos y ahora quieren volver al nuevo odre de la palabra. Amén. Y ese nuevo odre se caracteriza, hermanos, porque tiene un corazón abierto. ¿Para quiénes? Para todos los santos. No importa si tú eres judío o griego, gentil. En Cristo ya no hay diferencia. ¿Eh? Y dice, entonces, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Entonces eso es lo que Pablo en 1 Corintios decía, con los que en cualquier lugar invocan su nombre. Entonces volvamos a Corintios, ahí otra vez, 2 hojitas adelante, porque ese es solo el saludo. Pero tú dices, pero ¿por qué Pablo a algunas iglesias les saluda de una manera y a otras iglesias les saluda de otra manera? Por lo que les va a enseñar, hermanos. Mira más adelantico, vamos a leerlo en el 1:4, y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. Mira que la iglesia de los Corintios gozó por más de un año el ministerio de Pablo, y todos los días enseñándoles y enseñándoles y enseñándoles. Fueron ricos en conocimiento, en ciencia, en sabiduría, pero eso no es, miren hermanos, el hecho de que tú sepas ciertas cosas, conozcas la palabra a profundidad en ciertos aspectos, no te hace una persona madura. La madurez es una cuestión de ¿qué? De carácter del cual los corintios carecían. Hoy una persona, bueno, no me adelanto, sigamos, ya les digo lo que va a decir. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta, mira esto, en ningún don. Ellos tenían don de lenguas, don de ciencias, don de conocimiento, don de profecía, don de discernimientos, tenían todos los dones, hermanos. Y dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, y tú cuando comienzas a leer estos versículos, vas a comenzar a entender por qué Pablo le decía a los hermanos, con todos los que invocan el nombre del Señor. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Miren, hermanos, el Señor ama a su iglesia, y una de las cosas preciosas de la iglesia es que el Señor, por a veces en ciertas épocas, da la palabra de una manera abundante. Conocimientos, dones, sanidades, milagros. Eso lo da Cristo, eso también proviene de Cristo. Pero hermanos, el Señor más interesado en ciertas cosas está interesado en la manera como nosotros nos vemos los unos a los otros. Cómo discernimos su cuerpo. Cuando tú ves a alguien que dice que es de Cristo, ¿cómo lo ves? Porque dice que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, algo que te separe de tu hermano. No puedes permitir que algo te separe de tu hermano, pero hoy en día tú comienzas, hola hermano, ¿tú eres cristiano? Sí, ¿dónde te reúnes? Uy, ya, desde entrada te ponemos una división, un cisma, un abismo. Y dice, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Esto lo que nos está diciendo Pablo es que cuando estamos como hermanos debemos perseverar en un mismo pensar y en un mismo parecer. Pero ¿cuál mismo pensar y cuál mismo parecer? Porque una vez le dije al hermano, tengo una necesidad, vamos a orar. Y me dijo, sí hermano, oremos porque en este año en mi iglesia es el año de la no sé qué. Entonces vamos a hacer una oración colectiva por no sé cuántos días, vamos a orar. Y le dije, sí, vamos a orar. Entonces me dijo, pero vamos a orar por esto y esto. Comenzó a mostrarme el propósito por el cual ellos oraban. Y oraban por ciertas cosas específicas para la denominación de ellos. No oraban para que el reino del Señor se estableciera. No oraban para que el evangelio fuera predicado. Oraban para que el Señor les diera el año de la prosperidad. ¿Será que ese es el mismo sentir que debemos tener? Miren, hermano, ahí es donde comenzamos también a ¿qué? A discernir lo que es ¿qué? Bueno y malo, aún en la oración. Porque lo que tú oras es lo que tú has comenzado a creer o a pensar que es la voluntad del Señor. Entonces, para que todos tengamos una mente, ¿qué debemos hacer? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. La fe que una vez nos ha sido dada. Miren, hermanos, no sigan, no crean, no coman entero. Cuando un hermano le dijo, el Señor me ha dado una visión. El Señor me da una revelación. El único fundamento de nuestra fe es ¿qué? La palabra. No podemos salirnos de la palabra. La única manera de que tú y yo hablemos el mismo lenguaje es ¿qué? Que tengamos en nuestro corazón la palabra de Dios morando abundantemente. Mire, Pablo decía que el trabajo de la iglesia es no conformarse a este mundo, ¿cierto? Sino transformarse por medio de la renovación de nuestros pensamientos. ¿Qué es renovar tus pensamientos? Es que tú no te conformas a los tiempos, sino que estás volviendo a la palabra, a la predicación de la palabra, y ella va ¿qué? Formateando tu manera de ver. Ya no es como tú crees, ya no es con tu prudencia, sino que ahora es la fe que nos ha sido dada una vez a los santos, por la cual dice Judas, combatan, peleen ardientemente, una misma mente y un mismo parecer. ¿Por qué Pablo les está hablando esto a los corintios? Aquí está la semilla del cristianismo que hoy vemos hoy en día, que es síntoma de ¿qué? De inmadurez y de carnalidad. ¿Qué? Pues he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos estaban peleando porque la hermanita contrató al hermano y el hermano no le cumplió en el trabajo. O porque el hermanito no sé. ¿Por qué eran las contiendas de la iglesia en Corinto? Porque a veces parece algo muy espiritual. Aquí las contiendas que Pablo está hablando no son contiendas de peleas por pecados en la carne. Contiendas por ministerios. Mírenlo, véanlo con sus propios ojos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿qué? Yo soy de Pablo, a mí Pablo me predicó y yo me reúno de Pablo, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Y el Señor se lo dijo por revelación, tal vez sí, pero nunca Pablo atrajo a las personas a sí mismo, ni iba por acá fundando sucesos del ministerio de Pablo. ¿Sí? Eso no es bíblico. Pablo no, como les he dicho, Pablo no fundaba la iglesia apostólica paulina en Corintio. Ni Pedro llegaba, porque es que tú ahorita sales, hermano, iglesia no sé qué, de no sé qué. Y a la media cuadra, iglesia de no sé qué, de no sé qué. Y a la otra media cuadra, iglesia de no sé qué y no sé qué. De no sé qué es el ministerio de un hombre. Pablo no andaba por ahí haciendo eso. Pablo reprobaba ese espíritu ministerialista de guiar a los hermanos a un solo hombre o al ministerio de un hombre, a reunirse en torno a eso. Dice Pablo, ¿qué decía? Que hay contiendas entre ustedes. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro dice, no, Apolos es más ferviente en el Señor, yo me voy ¿con quién? Con Apolos. Y otro dice, no, pues yo prefiero a Pedro, no, que Pedro estuvo con es parte de los dos, estuvo con el Señor Jesucristo.
Pedro es el apóstol a los judíos. El Señor lo encomendó, el Señor le dijo: Pedro, te voy a hacer, ¿qué? Pescador de hombres, y a ti te daré las llaves del reino. Si tú abres, las puertas serán abiertas, y tú cierras, las puertas serán cerradas. Entonces yo sigo ¿a quién? A Pedro. ¿Ese espíritu lo aprueba la Biblia, hermanos? Lo reprueba totalmente. Miren, hermanos, en la iglesia de los Corintios hasta ahora estaban subiendo conatos, o sea, principios. Hoy en día tú ves ¿qué? Tú no ves principios, tú ves ¿qué? La cosecha de una obra que hizo Satanás en medio del pueblo de Dios, que fue ¿qué? Dividir. Miren, la mayor tragedia por causa del pecado de Israel, ¿saben cuándo sucedió? Cuando Salomón se volvió idólatra. ¿Y saben cuál fue el juicio del Señor? Que él iba a dividir el reino. Entonces los hijos de Salomón, ¿qué pasó? El reino se dividió. Las 10 tribus del norte y las 2 del sur. Israel y Judá. ¿Sí han leído la historia de Israel? ¿Eso era qué? Juicio de Dios. Y vino el juicio de Dios por Babilonia y destruyó todo Israel, solo quedaron las de Judá. Y después vino Babilonia, cautiverio a Judá. Y ya después de toda esa catástrofe, el Señor comenzó a abrirle los ojos y a despertar el corazón de algunos judíos y volverlos a restaurar lo que en un comienzo había sido ¿qué? El templo, Jerusalén. Pero ya no volvieron muchos. Así hoy en día hay muchos hermanos que están siendo conscientes del cuerpo de Cristo y están saliendo de todas esas organizaciones para reunirse en torno ¿a quién? A Cristo. Y ese es, miren hermanos, tal vez uno de los mayores legados que nosotros hemos sentido en los últimos tiempos es ese: volver a la palabra, volver a la Biblia. Y si tenemos que renunciar, perder muchas cosas, aún ser criticados y ser juzgados por muchos hermanos, a nosotros nos interesa es volver a las Escrituras, lo que una vez el Señor estableció. Así como les decía hace algún tiempo, a veces uno ve que la lucha no solo contra la carne, no solo contra el pecado, no solo contra el mundo, no solo contra el diablo, sino que muchas veces la misma lucha es contra los mismos hermanos que por ignorancia ignoran lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué cosas, no? Una lucha con tantos. Por eso le decíamos hace 8 días, solo los que estén dispuestos a morir por esta causa van a ser parte del Padre. ¿A morir algo? Miren, el hermano Austin Spark, que también fue un hombre tremendo, lea la literatura de él, dice que en la China, como perseguían a Watchman y el comunismo terriblemente, y en la India a Bhagat Singh, que fue otro tremendo hombre de Dios, en Inglaterra a Austin Spark no perseguían a los cristianos con la misma furia. Y tú no escuchas hablar de la iglesia. ¿Cuánto conocimiento tuvo este hombre de la iglesia? Pero hoy los hermanos asumen que son la iglesia, pero no les hablan lo que la palabra dice acerca de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero avancemos porque dice, ¿acaso? Mira lo que dice Pablo a los Corintios. ¿Acaso es? Terminamos. Dice, y yo de Cefas, y unos se levantan más espirituales y dicen, no, pues nosotros somos de Cristo. Miren, hermano, ni siquiera en el nombre de Cristo tenemos derecho a dividirnos. ¿No les parece tremendo? Yo no tengo nombre, yo soy de Cristo. Tampoco el Señor permite un espíritu de división, aún en el nombre de... Dice Pablo, ¿acaso Cristo está dividido? Cuando alguien te diga que pertenece al grupo de él o a esto, dile, ¿acaso tú moriste por mí? Mira lo que dice Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Sí? Cuando se quieren enseñorear de su fe, dígale, usted murió por mí para que yo me someta a usted, para que yo lo siga a usted. Porque es que hoy en día seguimos hombres, no seguimos a Cristo. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Dice Pablo, le doy gracias al Señor que a ninguno de ustedes bauticé. O sea, no les di ni siquiera ese pretexto para que me siguieran a mí, porque hermanos, para Pablo era aborrecible
aborrecible, hermanos, este espíritu de división. Y más adelante mira lo que dice, comienza a hablar de lo que el Señor le mandó a hacer, predicar el Evangelio, y en otros lugares hablar algo más profundo, y en el capítulo 3 comienza otra vez Pablo a hablar de la misma situación. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y ese que se cree un cabezón así, que se cree que puede vivir, ponerse en el lugar de Cristo, a la luz de la Biblia, es que un niño. Mire, los verdaderos siervos de Dios, como Juan el Bautista, murieron sin cabeza, como Pablo, sin cabeza. ¿Por qué? Porque solo hay uno en la iglesia que debe ser la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Los demás, que el Señor nos corte la cabeza, para que Él solo sea visto, Él solo sea admirado. Hay lugares cristianos, hay una secta en México, y cada rato les ha hecho la luz del mundo, y entra este hombre y se lloran las mujeres y comienzan a sacar ramas, así como el día que el Señor entró a Jerusalén, y le componen hasta canciones, le dicen el ángel de Dios, Jesucristo hecho carne, y eso que no es José Luis Miranda, le dicen Cristo carne, hermano, uy no, y lo adoran, le cantan cánticos. Eso es que gloria de hombres, niñez espiritual, carnalidad. Ese es el nombre. ¿Por qué? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, pero por ministerios, ¿no? Contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Me gusta que Pablo siempre que va a decir, usas primero el nombre de él. ¿Se lo han leído? ¿Sí viste? ¿Quién es Pablo? Antes de decir quién es Pedro, ¿quién es Pablo? Mira lo que dice él. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea que el Señor sí levanta hombres, pero ¿para qué? Para que las personas crean en el Señor. Y cada hombre, mire, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento verdadero lo ha dado Dios. Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, hermanos, ahí sí en la viña del Señor hay administradores, pero nunca ellos pueden hacer girar los hermanos en torno a ellos. Mira cómo lo dice Efesios capítulo 4. Ni al deseo de su corazón, ni a los sueños o visiones que surjan en el corazón de ellos. Ellos deben llevarlo a los santos a la fe que una vez nos fue dada por las Escrituras. Ellos deben llevar a los santos ¿a qué? A la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Miren, hermano, lo que más le ha hecho daño al cuerpo de Cristo es la soberbia de algunos hombres. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Imagínate, ¿cómo tú vas a soportar a alguien si realmente tú no vives la vida de iglesia? Si muchos de los hermanos que van a un lugar, lo único que conocen de los hermanos es la nuca. No sabes quién se sienta al frente, no sabes quién se sienta al lado, no les conoces el nombre, no sabes sus vidas. ¿Por qué? Porque esa no es la vida del cuerpo de Cristo. La vida del cuerpo de Cristo es cuando tú con los que viven ahí cerca a ti se están juntos, caminan juntos, se conocen, se abren las puertas de sus casas. Un hermano contaba que le pareció supremamente conmovedor que predicó un mensaje. Y acabó de predicar el mensaje, se bajó del púlpito y se sentó a hablar después de la reunión con los hermanos, y se le acercó un hermano casi llorando. Le dice, hermano, yo llevo 25 años reuniéndome en un, lugar y nunca le he podido dar la mano al pastor.
el superhombre, el pastor, el inalcanzable, nadie. Y los hermanos tienen derecho a saludarlo. Para ir al mundo, a algunos lugares, tú para estar para hablar con el pastor a solas, tienes que pedir una cita meses con anticipación. ¿Por qué? Porque esa no es la vida del cuerpo de Cristo. Los hombres ¿de qué? Se pusieron en un lugar como intercesores entre Dios y los hombres, cuando en la iglesia todos somos sacerdotes, todos somos hermanos, y el verdadero pastor, la Biblia dice que aún no solo debe estar con los hermanos, sino que abrirle la casa a los hermanos, ser hospedador. Y los hermanos conocer su vida, ¿no? Estar cerca de ellos. ¿Qué hace que los hombres están haciendo? Que los cristianos hicieron de la iglesia de Cristo una empresa. Entonces hay un gerente, un subgerente, un no sé qué, y de última los hermanos. Eso no es bíblico. En los tiempos del Señor, aún el apóstol era un hermano en medio de los santos. Comía con los santos, andaba con los santos, como Cristo andaba con los doce. ¿Sí? Son cosas que se han inventado. Todo el modelo del cristianismo de actual es totalmente contrario a la Biblia. Lo único destino que le queda a ese modelo viejo que tiene hoy el cristianismo es que el Señor rompa el vaso y haga algo nuevo. Le damos gracias al Señor por las cosas que vienen para la iglesia en estos tiempos, porque eso va a destruir todo lo que no es de Cristo. Cuando la China se llenó de misioneros, se llenó de organizaciones, se llenó de esto, el Señor levantó el comunismo y destruyó todos los templos, destruyó todas las organizaciones, destruyó todo. ¿Y qué quedaron? Los verdaderos cristianos que les tocaba reunirse a escondidas en el nombre del Señor. Tuvo que el Señor levantar una persecución terrible por manos del comunismo para que la iglesia conociera lo que es el cuerpo de Cristo. Imagínate que aún hoy en día los cristianos en China tienen que reunirse así. Hermano, nos vemos debajo del puente tal, a tal hora. Llega uno, a los 40 minutos llega el otro, a los 40 minutos llega el otro, porque no pueden llegar al tiempo. A los 40 minutos llega, y cuando hay por lo menos 20, se reúnen por ahí 20, media hora, ahora, y después. No son la iglesia porque no tienen templo. ¿Sí? Cuando venga el golpe duro del cuerno que se va a engrandecer, vamos a comenzar a saber lo que verdaderamente era la iglesia en sus principios. Ahí el Señor, hay un folleto precioso del hermano Rick Joyner que se llama el avivamiento que vendrá o avivamiento futuro. Y él es un pastor de denominación y el Señor le mostró que quería romper todo lo que hoy conocemos como institución antes de su venida. El Señor lo haga por amor a su pueblo, que hoy en día está engañado en tantas cosas extrañas, ¿no creen? Sí. Y dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos, miren hermano, debe haber una solicitud en guardar ¿qué? La unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Mira lo que dice Pablo, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Pero, bueno, y Pablo también habla de este asunto. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Va Pablo a comenzar a hablar de los ministerios en la iglesia. Miren hermanos, los ministerios en la iglesia no son para exaltar al hombre, sino son para el servicio del cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Hay apóstoles? Claro que los hay. ¿Hay profetas? Claro que los hay. ¿Evangelistas, maestros y pastores? Los hay. Pero nunca para enseñorearse de la grey, sino para servir la grey. O sea, hay un evento, unos 15 años. Todos estamos sentados en la mina esperando comer. ¿A quiénes les toca servir? A los mayores, al apóstol, al profeta. Espiritualmente ellos son puestos no para enseñorearse, sino para ¿qué? Para ataviar a la esposa. No para manosearla, ataviarla. ¿Sí? ¿Sí notan la diferencia? Porque miren, lo va a hablar Pablo.
pero acá, y dice, y dio dones, pero ¿cuál dice? Subió a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es eso? De que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, esto no es obra de hombres, él mismo constituye ¿qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿De enseñorearse a los santos? ¿De hacer la obra que tienen que hacer los santos? Porque cada uno de los del cuerpo de Cristo, como un cuerpo tiene cada un miembro una función, así es la iglesia. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces los ministerios, ¿para qué son? Para perfeccionar a los santos, para preparar a los santos, para enseñarles el trabajo que deben hacer los santos, no para enseñorearse. Dice, ¿para qué? Para que no sean llevados, no sean niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. O sea, la iglesia debe ser conducida ¿a qué? A seguir la verdad del Evangelio, a seguir a Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Esto es qué? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mira que Pablo comienza a comparar el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Tú ves que el cuerpo humano está unido por coyunturas y todas se ayudan mutuamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia del Señor, todos tienen responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad, tú tienes dones, tú tienes talentos, tú tienes algo de gracia que Cristo te ha dado y tienes la responsabilidad de ser parte de un cuerpo. Tienes que poner en función del cuerpo tu vida, lo que has recibido. Y así la iglesia crece y prospera. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, entonces el cuerpo de Cristo somos todos. Hoy no tenemos tiempo para hablar la manifestación práctica de la vida de la iglesia, porque esto es otro tema, ¿no? El que lo quiera ver, léase el libro del hermano Ni, La Iglesia Normal. Hoy estamos hablando solo de la realidad de que cuando nos reunimos debemos ser conscientes de todo el cuerpo de Cristo. Una vez un hermano me dijo, ¿y entonces qué hago? ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? Yo quiero conocer al Señor, yo quiero seguir la verdad. Entonces, para terminar, les voy a leer el pasaje que le leí, que está en Cantar de los Cantares, capítulo 1. Porque ciertamente muchas personas llegan al Señor y se encuentran en esa encrucijada. ¿Qué hago? ¿Cómo me reúno? ¿A dónde voy? Mira lo que el Señor le dice a la amada en el Cantar de los Cantares, que curiosamente le dice la amada las mismas preguntas al Señor. Cantar de los Cantares, capítulo 1, en el versículo 5. Estamos hablando de la amada que es el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Y acá la amada es la mujer de Salomón. Salomón es tipo del hijo de David, que es Cristo. Amén. El verdadero hijo de David es Cristo, no era Salomón. Salomón era el hijo en la carne, pero el hijo prometido a David, que su trono sería eterno, es el Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio de Mateo comienza: hijo de Abraham, hijo de David, por las promesas que venían por Abraham y las promesas que venían por David. Y dice la esposa de Salomón: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Curiosamente la amada de Salomón era morena, hermanos. ¿Sí se acuerdan la historia cuando Moisés se casó con la Cusita? Causó un problema. ¿Eso qué quiere decir?
que el Señor, su esposa, no es agradable naturalmente, sino es tal vez la que, la despreciada, la morena, la negrita. ¿Por qué se casó con una negrita, Moisés? Así es la amada también, tal vez a los ojos de los hombres, ¿qué? Menospreciable. Pero mira lo que sigue diciendo. Dice: morena soy como las tiendas, como las cortinas de Salomón. No reparéis que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. Mira la pregunta que le hace ella. Oh amado, tú que amas mi alma, hazme saber. Mira esta palabra. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde se esteas al mediodía? O sea, ella no sabía dónde estaba su amado. Ella, Señor, ¿dónde estás? Porque tú en estos tiempos tenemos un cristianismo tan raro, tan contrario, que tú vas a buscar a Cristo en algunos lugares y te encuentras con cosas desagradables. ¿Dónde estás, Señor? Yo quiero seguirte a ti, Señor. Yo quiero vivir para ti. ¿Dónde se esteas al mediodía? Mira lo que él le dice. Pues, mira esta frase. ¿Por qué había de estar yo como errante? O sea, ¿por qué yo habría de ir como extraviada, Señor? Yo quiero conocerte, ¿por qué habría de estar acá? Como Martín Lutero, que el Señor le habla, que había comenzado a hablar de que él estaba siguiendo un error. Llegó a Roma en el viaje que él le permitió hacer, y estaba subiendo unas escaleras, y el Señor le habló al oído. Esto no es mi iglesia, este no es mi evangelio, mi salvación no es por indulgencia. Él se sorprendió y comenzó la lucha. ¿Y ahora qué hago, Señor? Porque en esa época no había iglesias cristianas. ¿A dónde salía el pobre Martín Lutero? Si lo único que se conocía era la establecida iglesia romana, apóstata. ¿A dónde iba a ir esta mujer, este hombre? Y mira lo que dice el Señor. ¿Por qué había de estar yo como errante, Señor, junto a los rebaños de tus compañeros? Y le responde Salomón a la amada: si tú no lo sabes, porque hay cosas que, miren, hermanos, nosotros cuando conocemos al Señor llevamos 2, 5, 7 años, hay cosas que no sabemos. Si tú no lo sabes, hay algo que el Señor ha hecho, hermanos. El Señor, ¿qué tiene? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. Aún en medio de estos tiempos, el Señor siempre ha tenido un rebaño, un remanente, un pueblo que lo ama. Tal vez no son muchos, hermanos, pero si tú sinceramente quieres buscar a Cristo y el cuerpo de Cristo, Él siempre, en todo lugar, tiene un rebaño. Amén. Tú debes ser consciente de eso, porque tú debes discernir el cuerpo de Cristo, el rebaño de Cristo, las ovejas que son de Cristo, lo que no es de Cristo y lo que sí es de Cristo. Entonces, cuando tú te sientes a tomar la cena, hermano, no piense que los hermanos y la iglesia del Señor son solo los que están acá. Son todos, hermano. Amén. Y no pongas divisiones, porque eso es ¿qué? Niñez o carnalidad. No sigas hombres, porque ningún hombre murió por ti. Busca la verdad del evangelio y camina con aquellos que predican y aman la verdad de la palabra. ¿Sí? No, porque a veces, ustedes no han visto muchos casos. Está una denominación, entonces tal pastor se divide del otro y se van las familias del pastor, ¿sí? Se van solo los amigos, pero ni nadie se sienta a pensar, ¿es que estamos siguiendo la Biblia o estamos siguiendo a este que es el pueblo? ¿A quién estamos siguiendo, hermanos? La iglesia está edificada solo y exclusivamente por la palabra del Señor. El pan es el cuerpo de Cristo, el cual somos todos en cualquier lugar que hemos invocado el nombre del Señor Jesús. Amén.